¿Sabías que existe un animal que parece una mezcla entre una cebra, una jirafa y un caballo? ¿O que existe un animal que no tiene cuello? Hoy veremos los 3 animales más raros que existen en nuestro planeta. Empecemos. Top 3. Okapis. Este animal, también conocido como jirafa del bosque, es un mamífero que habita en la selva tropical del noreste de la República Democrática del Congo en África. Mientras que los machos pueden llegar a medir hasta 2,5 metros de longitud, las hembras son un poco más pequeñas. Sin embargo, lo más destacado de esta especie es su apariencia. Su pelaje es de un color marrón rojizo y tiene rayas blancas y negras en sus patas traseras, lo que le da un aspecto único y sorprendente. Pero lo que hace que el okapi sea realmente especial es su lengua increíblemente larga. Esta especie es conocida por tener la lengua más larga de todos los animales, incluso más que la jirafa. Esta lengua les permite alcanzar hojas y ramas de árboles que otros animales no pueden. Además de su apariencia, el okapi también tiene un comportamiento interesante, ya que es muy tímido y solitario, y rara vez se deja ver, lo que hace que sea difícil estudiarla. La vocalización del okapi es muy extraña y rara vez se ha grabado. Los científicos han descubierto que los okapis emiten una especie de sonido grave y vibrante que suena como bleat. Estos sonidos son difíciles de escuchar para los humanos porque son de baja frecuencia. A pesar de ser un animal poco conocido, el okapi está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y a la caza furtiva. En 1933, se estableció el Parque Nacional de la Selangue en la República Democrática del Congo, que fue creado específicamente para proteger al okapi, pero aún hay mucho por hacer para garantizar la supervivencia de esta fascinante especie. Top 2. Pangolín. El pangolín es el único mamífero con escamas, y están hechas de queratina, lo mismo que nuestras uñas y cabello. Sin duda lo más sorprendente de este animal es su lengua, que al ser larga y pegajosa es una herramienta impresionante para recolectar hormigas y termitas, que son el alimento principal del pangolín. La lengua del pangolín puede extenderse hasta 1,5 metros de largo, lo que le permite acceder a los nidos de termitas y hormigas en lugares difíciles de alcanzar. Pero lo que hace que la lengua del pangolín sea aún más sorprendente es la forma en que está diseñada. Esta tiene una estructura única, con músculos que trabajan juntos para permitir que la lengua se enrolle alrededor de las hormigas y termitas y luego se retire rápidamente para llevar la comida a la boca del pangolín. El pangolín tiene una forma de defensa muy particular. Cuando se siente amenazado, el pangolín se enrolla en una bola, dejando expuestas solo sus escamas duras y afiladas para protegerse de los depredadores, ya que no pueden morderlo ni rasguñarlo con facilidad. Los pangolins habitan en África y Asia, y se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos. Algunas especies de pangolín prefieren vivir en áreas boscosas y densas, mientras que otras prefieren zonas abiertas y áridas. Aunque son animales solitarios y tímidos, los pangolins pueden ser vistos con frecuencia en áreas donde encuentran su alimento. Además, los pangolins son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche buscando comida y descansan durante el día en sus madrigueras o en árboles. Top 1. Manatí. El manatí es el animal que no tiene cuello. Estos tienen una cabeza que se une directamente a su cuerpo, sin un cuello definido. Los manatíes son uno de los animales acuáticos que viven durante más tiempo, siendo la ballena de Groenlandia la que más vive con 200 años. El manatí puede vivir 60 años, lo cual es una barbaridad. Los manatíes pueden aguantar la respiración durante un tiempo impresionante. Algunos pueden permanecer sumergidos durante unos 20 minutos. Cuando necesitan respirar, emergen rápidamente a la superficie, inhalan aire y vuelven a sumergirse. A diferencia de los delfines y las ballenas, los manatíes no tienen una aleta dorsal para ayudarlos a respirar, por lo que tienen que levantar la cabeza por completo para poder respirar. Este proceso puede ser un poco lento y los hace vulnerables a los barcos y otros peligros en el agua. Estos animales son herbívoros y tienen la particularidad de no tener dientes frontales, por eso usan su lengua prensil para arrancar las plantas y llevárselas a la boca, pero sí tienen molares que les permiten triturar los alimentos antes de tragarlos. Otra curiosidad es que los manatíes tienen una manera peculiar de dormir. Debido a que son animales acuáticos,
pueden dormir flotando en la superficie del agua, con su nariz y boca asomando fuera del agua para respirar. Durante el sueño, los manatíes pueden permanecer flotando de manera casi inmóvil, aunque pueden moverse ligeramente para evitar obstáculos o para mantenerse cerca de otros manatíes. Además lo pueden hacer en grupos ya que son animales algo sociables. ¡Qué increíbles animales! Espero que hayan disfrutado del video, no olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse contenido zarpado.